Y bueno, rápidamente, sin más pérdida de tiempo, voy a recibir a quien muy especialmente lo invitamos hoy para que charle con nosotros acá en 7PM, que es el coordinador de relaciones de enlace político del gobierno de la provincia, pero fundamentalmente es el ministro de infraestructura del gobierno provincial. Estamos hablando del ingeniero Sergio Camacho, a quien como siempre le agradezco la deferencia, la gentileza de prestarse para charlar con nosotros, así que le doy la bienvenida. Mi querido ingenieri, ¿cómo le va? Hola Daniel, buenas noches, un gusto. Bueno, como siempre. Igual, gracias, ministro. Nosotros te agarramos, te buscamos los viernes, vos ya no ves la hora de irte por lo menos a descansar un rato después de todo problema. Enorme trajín. Bueno, te propongo, Sergio, que rápidamente vayamos a los temas. Hoy, como estaba prevista, hubo una nueva reunión del gobierno provincial, a través tuyo, a través de los funcionarios, con los gremios estatales para avanzar en el tema de lo que es la paritaria. Contanos qué pasó en la reunión que hace ratito acaba de terminar acá en Granbú. Como venimos permanentemente desde el inicio del año, nos vamos reuniendo con los distintos gremios, todo el cuerpo y el equipo de ministros, con todos los gremios que tienen que ver con algún vínculo con la administración pública. En este caso, ya lo hicimos el viernes pasado, escuchamos absolutamente todas las propuestas, las necesidades, los planteos de cada uno de los gremios, y esta vez nos sentamos haciendo una propuesta que quedaron analizando los gremios. Al final hubo un malentendido, nosotros creíamos que iba a haber una contrapropuesta, ellos esperaban que volvamos y nosotros no habíamos entendido eso, pero quedará eso muy aclarado porque definitivamente el diálogo es la única solución, claro. No fue solo un malentendido. Nos vamos a volver a juntar el día martes y bueno, seguiremos avanzando en pos de llegar a un acuerdo, pero un acuerdo que tenga en cuenta el contexto, las posibilidades y la responsabilidad del gobierno de asumir compromisos que pueda afrontar, pero que también pueda atender todas y cada una de las obligaciones que son indelegables por parte del gobierno, como es el caso de salud, como es el caso de educación, como es el caso también de intentar apoyar y sostener a la actividad privada que viene con mucha pérdida de empleo, como es el caso específico de la obra pública, y atendiendo a cada uno de los sectores, dialogando y buscando la mejor manera. Nosotros, como siempre decimos, en los primeros 4 años de gestión tenemos el orgullo de haber no tenido ningún tipo de déficit a lo largo de los 4 años, o sea, hablamos de equilibrio fiscal, hablamos de desendeudamiento por parte de la provincia hoy debe mucho menos de lo que debía en el 2019, y al mismo tiempo llevamos el salario acorde a la inflación hasta diciembre del 2023. Este es un año diferente, un año complejo, la recaudación ha caído notablemente, hay algunas definiciones y decisiones del gobierno nacional que afectan más aún esto, como es el caso, y lo hablamos creo Daniel, el tema de las transferencias no automáticas, que dejaron de llegar a la provincia. La provincia en estos 3 primeros meses, comparado con el año anterior, por supuesto a valor constante, recaudó 83.000 millones menos, lo cual lleva esta cifra a un punto en el que tenemos que estar con mucho cuidado. Esos montos responden a 4 categorías básicas: la desaparición de la 4ª categoría del impuesto a la ganancia, la baja en la recaudación producto de la caída del consumo, un atraso y una mala liquidación en el modo de lo que es el consenso fiscal, y por último estas que decimos son las transferencias no automáticas, que durante un tiempo se quiso instalar que eran discrecionales y que de discrecionales no tienen nada.
Pero bueno, en este marco hicimos una propuesta que está dentro de lo posible y seguiremos dialogando con los gremios. Yo entiendo que este año no va a haber, y lo dije el viernes pasado en ocasión de hablar con ellos, no va a haber una paritaria que se abra y que se cierre como se hacía años anteriores, sino que vamos a ir discutiendo permanentemente porque todo va cambiando día a día. Algunas cosas indican que la caída todavía, más allá de que mucha gente pronostica este efecto B corta o U, en donde viene la caída y después sobreviene el rebote, todavía nosotros, por lo menos en la provincia, consideramos que estamos en la etapa de caída. Hay que ser muy cautos, pero al mismo tiempo mostrarle la realidad a los gremios y el esfuerzo que estamos haciendo en todos los sentidos. Exacto. En concreto, ingeniero Camacho, ministro, ¿qué es lo que ustedes le arrimaron ahora y que por supuesto va a ser motivo de seguir dialogando, como bien adelantaba, pero qué es lo que le plantearon o le acercaron como porcentaje concreto del gobierno a los gremios del Estado? Se propuso un 5% para mayo, un 5% para junio y un 5% para julio. Cada uno, a medida que transcurre, va cargando la base, claro, con lo cual cuando llegas a junio ya está incorporado el 5 de mayo. Pero hay un dato que creo yo que es muy importante comentar, porque hablamos del porcentaje por ahí, tomado el mes base, no es tan claro para la gente. Lo que estamos diciendo nosotros es que un salario de una persona que trabaja en la actividad pública, tomado como referencia que haya ganado 500.000 pesos en el mes de enero, en el mes de diciembre, estará ganando 940.000 pesos en el mes de julio. Uh-huh. Cuando vos tomás eso como el efecto que normalmente se llama el salario cajero, el resultado en el bolsillo, uh-huh, el porcentaje de incremento es muy importante, digamos. Estamos hablando de que casi llegamos al doble. Ahora, cuando se toman los componentes de la inflación y retrotraemos al mes base y demás, sí hay una diferencia menos de lo que se considera la inflación respecto de la evolución porcentual de los sueldos, pero claramente es lo que se puede hacer y lo que dijimos allá cuando cerramos el año 2023 con la última paritaria en el mes de enero para lo que era diciembre, ¿no? Uh-huh. Exacto. Ahora, ministro Camacho, ¿cuál es, te lo digo en lo personal, porque tenés, experiencia en la gestión, pero fundamentalmente en la política, ¿cuál es tu expectativa desde lo personal como funcionario con respecto a este tema de que la inflación está descendiendo, está altísima, pero sigue descendiendo? ¿Qué te dice tu experiencia sin ser economista? ¿Cree que esto va a continuar así? ¿Va a tener realmente un efecto sobre lo que son la vida diaria de todos, ¿no? De los empleados, de todo? Claramente lo viene teniendo ya, Daniel. Todos vemos cómo cada vez el poder adquisitivo del salario, ya sea este público o privado, va disminuyendo en términos de lo que conocimos como licuación, como motosierra, como una cantidad de efectos combinados que surgieron de la devaluación, de la liberación total de precios, de la liberación total de tarifas. Bueno, claramente hoy todos los argentinos, independientemente de la capacidad que tenían originalmente, son un poco más pobres de lo que eran. Claro. Bueno, esa situación creemos nosotros que todavía no ha tocado fondo, que vamos a tener un par de meses tan duros o más duros como estos. Por eso es que claramente hay que ser muy sensato, hay que hablar con la verdad, hay que apelar al entendimiento y buscar que esto que decimos,
el salario bolsillo, el salario de cajero, se vea lo menos posible afectado. Pero también es cierto, Daniel, que había mucha preocupación el día viernes anterior cuando muchos de los representantes gremiales planteaban el tema de posible despido. Fuimos muy claros nosotros en la provincia diciendo que eso no es un tema que se está evaluando ni que pasa por la cabeza ni de ningún funcionario, ni mucho menos del gobernador, sino de que todos busquemos cómo sostener esta situación, por difícil que sea, de la manera donde la distribución sea lo más justa posible y no tengamos que abandonar algunas cosas. Tenemos, por darte solo un ejemplo, 2.000 viviendas, alrededor de 1.900 y tantas viviendas en ejecución. Bueno, hoy están paradas y hay 4.000, 5.000, según cómo se quiera calcular, personas que no están trabajando. Claro. Y al mismo tiempo viviendas sin terminar con el déficit habitacional que hay. Pero también hay que proveer a los hospitales de Remedios donde la demanda ha crecido inusualmente porque hay una cantidad muy importante de gente que, o porque tenía una prepaga o porque su obra social no le da respuesta, termina en el hospital. Esto sobre todo en el interior, porque convengamos que en lugares, en ciudades o municipios más chicos, por más obra social que tengan, no hay clínicas, entonces todo el mundo termina en el hospital y después el hospital resulta muy difícil cobrarle a las obras sociales la prestación que brinda el hospital, y los remedios aumentaron más de un 700%, entonces con lo que hay creo que tenemos que ser muy sensatos, buscar alternativas, y alternativas son, por ejemplo, la que se trató esta semana en la legislatura, de autorizar a la provincia ya a tomar un crédito. Vamos a ir a eso, No para endeudar a la provincia, sino para poder reprogramar una deuda que ya teníamos. Ese es el tema, fundamentalmente. Bueno, primero conocer esto, ¿no? El avance de esta decisión del gobierno, del gobernador, de ustedes los funcionarios, de tener un diálogo semanal, constante con los gremios estatales, bueno, hablando de cara a cara, con la verdad, diciendo, mira, esta es la realidad, no podemos irnos más allá de esto, veamos esto, bueno, y se va avanzando en ese tema. Con esta oferta concreta, 5%, 15% a 5% mensual durante 3 meses. Y ahora vamos al otro tema, porque quizás el que mayor expectativa genera en todos los ámbitos de la provincia. Vos lo recalcabas recién, la vez pasada lo dijo el gobernador, el ministro Díaz Ciur, más de 82.000 millones de pesos dejó de percibir la provincia de recursos nacionales que venían haciendo esta distinción. No eran fondos discrecionales, eran fondos que ya tenían una aplicación concreta y se dejó de hacer. Va a la provincia, pide autorización, la legislatura lo aprueba, 40.000 millones de pesos, que me imagino que ya se está en la etapa de implementación para conseguirlo. ¿Para hacer qué cosa con esa plata, ministro? Bien, antes déjame que diga algo. Sí. El vencimiento que opera a fines de mayo tiene que ver con una de las cuotas que hay que amortizar del Fondo del Bicentenario. ¿Sí? Sí. Yo te decía que la provincia se desendeudó en términos de los 4 años de gestión del gobernador Sáenz en 177 millones de dólares. Si lo tomamos por 1.000, son 177.000 millones. Nada más y nada menos. Hay un vencimiento que opera ahora en mayo, que es de 39, por decir un número redondo, 40 millones de dólares. Claramente ese dinero no se junta en un mes, con lo cual la provincia todos los meses, en base a los ingresos, como lo explicaba yo, imaginemos que hay 3 cajones. En un primer cajón se pone un poco de esos ingresos mensualmente para juntar la plata para pagar los vencimientos de los créditos. En un segundo cajón se pone otro poco para juntar el mes de aguinaldo, porque nosotros tenemos 12 meses en los que ingresa dinero, pero erogamos 13 sueldos, uno de ellos es el aguinaldo.
y digamos que en el tercer cajón, el cajón más grande, donde operan los gastos corrientes con los que pagamos los sueldos del mes y se presta todos los servicios que presta el Estado. Bueno, claramente el primer cajón que yo digo de manera imaginaria, nosotros ya venimos juntando el dinero para pagar el crédito. Ahora, en tamaña recesión, lo que buscamos es reconvertir ese dinero y poder utilizarlo en términos de un efecto anticíclico, de una cantidad de acciones anticíclicas en el peor momento, y de alguna manera reprogramar esa deuda. ¿Cómo la reprogramamos? En pesos y en 24 meses, que van a permitir que ese crédito se pague durante la gestión del gobernador Sáenz, pero aclarando que el dinero que estaba destinado al crédito se va a invertir en esta cantidad de acciones que tendrá que ver con la idea de sostener la producción, con la idea de sostener la obra pública, con avanzar de la mejor manera en cuanto a todas y cada una de las posibilidades y cubrir todos estos aspectos, como el incluir salud, como los medicamentos de tipo oncológico, o sí, como la culminación de una cantidad de obras, por ejemplo, de educación, que el gobierno nacional dejó parada y que todavía no hay ninguna definición al respecto de su continuidad. Ahora, ministro Camacho, qué increíble, ¿no? Yo recién decía, ¿cómo puede ser? Bueno, tengo una postura muy crítica con respecto a la gestión del presidente Milei, porque creo que es un mentiroso más, uno más de la casta. Pero no puede ser que cada vez que abren la boca, bueno, la responsabiliza a las provincias diciendo que, bueno, que malgastan la plata, que se la llevan no sé dónde, que hacen festivales. Ahora, hay una postura firme de él de decir, no vamos a apoyar la conclusión de algunas obras, solo algunas, las que estén muy avanzadas. Y la verdad que ahí uno reconoce este esfuerzo del gobierno provincial, es decir, che, no esperemos más estos recursos, pidamos un crédito y avancemos con este tema. ¿Cómo está la planificación de por dónde se empieza a continuar con las obras, Sergio? Bueno, claramente en términos de obra, con el tema de vivienda, nosotros ya solicitamos que Nación, o mejor dicho, ofrecimos a Nación que la provincia va a terminar con un plan de ahorro previo de los futuros adjudicatarios, el tema de las viviendas y con algo de aporte provincial. No se puede con una sola cosa porque obviamente la cantidad de vivienda y el costo hoy no lo haría posible. En términos de las rutas que se venían ejecutando, priorizando algunas que son mucho más urgentes, todas son necesarias, sí, y hacen falta muchas más, pero tratando de priorizarle al gobierno nacional. La provincia no tiene ninguna posibilidad de ejecutar por su cuenta rutas, porque los montos que significa la ejecución de rutas son muy superiores a las disponibilidades de la provincia. Y en cuanto a otro tipo de obras que venía llevando adelante el gobierno nacional, como la construcción de 17 CDI, estamos también pidiendo la no objeción para pasarlo al presupuesto provincial. Una vez que eso ocurra, seguramente aplanaremos la curva, como se dice, pondremos límites de certificación, pero tenemos claramente la instrucción del gobernador de agotar todos los recursos y todas las posibilidades para que no quede un elefante blanco en la provincia de estos compromisos que no fueron una ocurrencia de la provincia, sino que fueron consecuencia de convenios y que, a diferencia de otros lugares que no viene al caso mencionar, el caso de la obra pública en Salta, yo digo que está profesionalizado. Nosotros por ahí vemos en los noticieros que en Buenos Aires, que no sé, que le dieron a tal o cual cooperativa o a tal o cual movimiento y no se hizo esa obra. Bueno, no es el caso de la provincia de Salta. Nosotros pedimos, solicitamos cualquier tipo de auditoría porque nuestro avance en términos físicos de las obras se corresponde completamente con el avance financiero. No obstante eso, ya la postura que viene insinuando el gobierno nacional es que
van a ser muy pocas o ninguna las obras que se continúen con fondos que provienen del Tesoro Nacional. E incluso también están involucrando de alguna forma, y obviamente con nuestra oposición, la posibilidad de priorizar algunas obras que son cuyos fondos tienen origen de créditos acordados, como en el caso del BID. Así que bueno, casualmente en la semana próxima estaremos, después de que Nación pudo avanzar en un listado de obras y ellos tener alguna definición, el día jueves estaremos reunidos en Buenos Aires, el jueves próximo, discutiendo este tema. Eso independientemente de los más de 13.800 millones de deuda que tiene Nación con la provincia o con empresas de la provincia que elevaron certificados de obra ejecutada por obras que tenían financiamiento nacional y que no se pagan desde diciembre. Perspectivas de cobro de tamaña cantidad de plata, Sergio. A ver, si uno se guía por el derecho y por la lógica, claramente es una creencia que la Nación tiene con la provincia y la vamos a reclamar en todas las instancias. En cuanto a la posibilidad que sea en el plazo inmediato o mediato, es una decisión que todavía Nación no indica cómo lo van a llevar. Yo la última información que tengo, ocurrida en reuniones hoy en Mendoza, por ejemplo, con la gente de Hábitat, es que Nación sacaría una resolución en donde liberaría a las provincias para continuar con los planes de vivienda por cuenta y orden de la provincia. Claro. Esto y desentenderse. Claro, es decir, arreglátela como pueda. Así dicen en el barrio, tal cual. Es lo que decíamos nosotros. Ahora, Sergio, finalizando, no te quiero llevar más tiempo, agradeciéndote siempre tu deferencia. El gobierno dice que esto que acaba de decir, que se le arregle la provincia, vos acabas de decir, son obras de infraestructura, que asignaturas pendientes desde que comenzó el periodo democrático, no lo puede hacer. Que vaya a la parte privada. En Salta en particular, te hablo del empresariado, que vos lo conocés en el rubro de infraestructura, existen empresas, nombres, como para decir, tal empresa, fulano de tal, Daniel Salmoral, Sergio Camacho, se pueden ocupar de hacer obra. ¿Existe eso en Salta o acá en la provincia no hay empresa con esa capacidad para llevar adelante estos proyectos? Yo lo que puedo decirte, Daniel, es que claramente el modelo del que se habla de las PPP o del modelo de la chilena, sí, debe ser un componente más del desarrollo de la infraestructura, pero no puede ser el único. Claro, claro. Y claramente en un país donde hay tamañas asimetrías, esto tiende a profundizarla. En general doy un ejemplo. Si hubiera un empresario en Salta o en algún lugar del país que esté decidido a invertir, porque también para invertir hay que tener previsibilidad jurídica, ¿no? No, tiene que tener. Y esto que está pasando, claro, por parte del Estado Nacional no lo demuestra, porque si vos interrumpís convenio de manera unilateral, no estás mostrando previsibilidad jurídica. Pero si lo hubiera, ese empresario, lo más probable es que busque, pensemos en una ruta, ejecutar una ruta entre Córdoba y Santa Fe o entre Córdoba y Buenos Aires, donde el tránsito es sustancialmente superior al que ocurre en el norte profundo, porque después el recupero va a venir ligado a eso. Claro, va a venir a través del cobro de peaje. Claro, claramente esto va a profundizar las asimetrías. Pero además de eso, a mi entender, y esto lo digo en términos personales y por mi posición ideológica, hay responsabilidades que son indelegables del Estado. Yo te cuento que entre las 1.900 y tantas viviendas, estamos haciendo viviendas en Seclantá, en Iruya, en Copoquile, en Talavera. Imagínate un empresario invirtiendo para después... Claro. Pero además vamos a otro aspecto, vamos al aspecto de educación. Yo tengo pendiente y es un compromiso del gobierno
reformular y hacer la escuela allá en la Poma de Cerro Negro. Es una escuela hoy que no está en condiciones, digamos, pero es una escuela que requiere 2 aulas, los chicos viven, la casa, la cocina, los dormitorios. Te pregunto, Daniel, ¿qué recupero tiene esa obra? No, claro. Que no sea una impostergable decisión del Estado y una indelegable decisión del Estado. Ahora, claramente te voy a dar un ejemplo en donde nosotros no tenemos no nos aferramos a posiciones ideológicas. La terminal de Güemes, que viene muy avanzada, que está ya más del 60%, claramente es una posibilidad que licitemos la concesión de esa terminal y que lo que falta para terminarla, que estaba poniendo el Estado Nacional, que no lo va a poner, lo ponga un privado para que la terminemos y después por la concesión y cobrando tasa de toque recupere la inversión. Claro. Entonces, sí tener la posibilidad de hacer terminales, aeropuertos, a lo mejor embalses que generen energía hidroeléctrica, claro, que después que se pueda puedan vender recuperar. después. Pero bueno, estamos muy avanzados también con el hospital del Potrero, estamos terminando el hospital de Morillo, digamos, donde aparece un inversor privado. Aquí la salud la presta, el servicio de salud lo presta el Estado, donde aparece un privado y de dónde va a recuperar esa inversión. Entonces, en el norte en el que vivimos hay aspectos que son indelegables por parte del Estado, la infraestructura de salud, la infraestructura de agua y saneamiento. No por nada hay organismos internacionales que financian el desarrollo en elementos básicos de infraestructura como el agua y saneamiento. Bueno, los Estados no se pueden desentender de eso. Esta es mi visión. Por eso creo que este modelo de inversión privada no lo desecho ideológicamente, pero digo que solamente es complementario para una parte del desarrollo en términos de infraestructura. Exacto. Bueno, ahí está lo que decía, ¿no? Tengo una absoluta coincidencia con este planteo. Para mí, yo no comparto lo que dice Milei, que el enemigo es lo peor que le puede pasar a la sociedad. No, el Estado tiene que estar ahí, comparto plenamente con vos este tema, por eso mi crítica. Y en todo caso, Daniel, si fuéramos a avanzar sobre una idea de este tipo, primero habría que analizar, porque todos dicen, bueno, que cada provincia viva de su coparticipación. Y yo estaría totalmente de acuerdo. El tema es a dónde ponemos la línea alargada. Las provincias del norte profundo vienen siendo devastadas por el Estado Nacional en sus recursos desde hace 200 años en este país portuario. Bueno, una vez que de alguna manera recompensemos todos los recursos, y voy a dar un ejemplo, el gas que salió del norte de la provincia y que terminó de manera subsidiada calentando piletas de los country de Buenos Aires, no dejó nada en la provincia, apenas dejó una regalía, pero toda la cuenca hidrocarburífera no creció, y sí creció el puerto. Entonces, lo que habría que hacer, si ese fuera el esquema y las alternativas de que todos vivamos la coparticipación, es tener una compensación histórica con aquellas provincias que proveyeron de recursos primarios y de insumos a este país portuario, y recién luego, con ese crecimiento, podamos todos vivir. Te voy a dar un dato que es muy importante y con esto creo que cierro. Sí, señor. El 70% del Producto Bruto está en 4 provincias, las otras 20 producen el 30%. Esto muestra la macrocefalia de este país, lo injusto y lo asimétrico que se fue dando desde la época del restaurador, si queremos, en adelante, en pos de salir al puerto. Entonces, habría que tener una revisión de esa parte en donde las provincias generosamente y siendo previas a la constitución del Estado Nacional, pusieron todo en juego y fue solo un sector el que creció en el país. Después de eso, sí podemos hablar, cuando tengamos un país simétrico, podemos hablar de que cada uno viva de lo que produce.
Qué clarita la definición, coincido total y absolutamente, ¿no? La deuda asimétrica histórica desde que se fundó el país. Bueno, lo último cortito, Sergio, ya está, me imagino, área de economía, pero ya está gestionado el crédito, ¿cómo va ese trámite? Obtuvimos la aprobación de la legislatura provincial, pero inexorablemente, una vez más, en este país centralista, hoy está el trámite en el Ministerio del Interior, aprobado de Nación, por supuesto, aprobado de ahí, tiene que pasar a Economía, lo debe aprobar Economía, en términos de los consensos fiscales firmados con anterioridad por todas las provincias, y a partir de ahí se hace ejecutivo. Qué increíble pensar, ¿no? Que la provincia tiene un estado financiero de equilibrio fiscal en todo, tiene antecedentes de todo, sin embargo hay que pedirle permiso a ellos como si fuera el Papa. Como siempre... Son solo 9 provincias las que en el 2023 tuvieron equilibrio fiscal de las 24 jurisdicciones, una de esas Salta. Que hay que destacarlo permanentemente. Como siempre, Sergio, un enorme placer. Los datos, la información que le acercás a la audiencia es sumamente valiosa. En lo personal reconozco todo esta predisposición para nosotros. Gracias por el informe, gracias por la charla. Te mando un fuerte abrazo, mi amigo, que estés bien. Como siempre, un gusto, Daniel, un saludo a tu audiencia y buen fin de semana. Igualmente, gracias, Sergio.